El metaverso es más que una mera tendencia tecnológica, es una evolución en la forma en que interactuamos con el mundo digital. Este universo virtual en constante expansión no solo redefine cómo nos conectamos y comunicamos, sino que también desafía nuestra comprensión tradicional de la propiedad y los derechos legales. En Insóleo en Abogados estamos enfocados en abordar estos desafíos jurídicos emergentes y hoy les compartiré nuestra visión y análisis de experto en este apasionante tema. La propiedad virtual en el metaverso incluye desde terrenos digitales y edificios hasta activos como ropa y accesorios para avatares, todos con un valor real en el mundo físico. Esta nueva forma de propiedad plantea interrogantes fundamentales. ¿Cómo se gestionan los derechos de propiedad en un espacio que trasciende las fronteras físicas y jurisdiccionales? ¿Qué leyes aplican cuando un activo virtual es comprado, vendido o incluso heredado? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos hoy. Además, en este video nos sumergiremos en cómo los derechos de autor y propiedad intelectual se adaptan al entorno del metaverso. Por ejemplo, la creación y el uso de obras artísticas digitales presentan desafíos únicos en términos de derechos de autor. ¿Cómo se protegen estas creaciones y qué sucede cuando se replican y modifican en el metaverso? Analizaremos cómo las leyes actuales pueden aplicarse y qué nuevas regulaciones podrían ser necesarias. Por último, los contratos digitales en el metaverso son un campo emergente y crucial. Estos contratos rigen la compra y venta de bienes virtuales, pero también plantean interrogantes sobre su ejecución y validez legal. ¿Cómo se asegura que estos contratos sean justos y transparentes para todas las partes involucradas? ¿Qué jurisdicción aplica en caso de disputas? En este video desglosaremos estos conceptos y ofreceremos una perspectiva legal clara para navegar estas aguas inexploradas. En Insóleo en Abogados nos mantenemos a la vanguardia del derecho tecnológico y con este video esperamos brindarte una comprensión más profunda de los desafíos legales que el metaverso presenta. Acompáñanos en este viaje hacia un nuevo horizonte jurídico. Cuando hablamos de propiedad virtual en el metaverso, nos referimos a una gama de activos completamente digitales. Estos pueden incluir desde avatares personalizados y bienes raíces digitales hasta obras de arte y elementos de diseño únicos en plataformas virtuales. A diferencia de la propiedad física como un edificio o un automóvil, estos bienes existen únicamente en un entorno digital. Esta existencia exclusivamente virtual desafía las percepciones y estructuras legales tradicionales sobre la propiedad y los derechos asociados a ella. En el contexto de la legislación actual, tanto en Ecuador como en el ámbito internacional, la propiedad virtual plantea interrogantes novedosas. Por ejemplo, en el metaverso, la propiedad de un terreno digital puede ser tan valiosa como la de un terreno físico en el mundo real. No obstante, la regulación de estos activos digitales no es tan directa. No están sujetos a las mismas leyes de zonificación, impuestos o transferencia que la propiedad física. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se establecen y protegen los derechos de propiedad en el metaverso? ¿Qué legislaciones aplican para regular las transacciones y garantizar la seguridad de estos activos? Otro aspecto a considerar es la protección de estos bienes virtuales. En el mundo físico contamos con medidas de seguridad como cerraduras, sistemas de alarma y seguros. En el metaverso, la protección de la propiedad virtual se basa en la ciberseguridad, contratos digitales y la confianza en las plataformas que alojan estos activos. La protección contra el robo, la duplicación no autorizada o la manipulación ilícita de estos bienes requiere un marco legal robusto y actualizado que aún está en desarrollo. Además, la propiedad virtual abre el debate sobre la jurisdicción y la ley aplicable. Si un ciudadano de Ecuador compra bienes raíces virtuales en una plataforma alojada en otro país, ¿bajo qué legislación se resuelven las disputas? ¿Cómo se manejan los conflictos legales en un espacio que trasciende las fronteras geográficas?
En Insólito Abogados nos enfocamos en estas cuestiones para brindar claridad y seguridad legal en el dinámico mundo del metaverso. En el fascinante mundo del metaverso, los derechos de autor y la propiedad intelectual enfrentan un terreno nuevo y desafiante. Aunque las leyes de propiedad intelectual existentes proporcionan un marco, su aplicación en el metaverso no es directa. El metaverso, siendo un espacio digital sin fronteras definidas, complica la jurisdicción y la aplicación de estas leyes. En teoría, un creador en Ecuador debería poder proteger su obra en el metaverso bajo las leyes ecuatorianas. Pero, ¿qué sucede cuando esa obra se accede o se replica globalmente? Un aspecto crucial aquí es la facilidad de replicación y modificación en el metaverso. Mientras que en el mundo físico copiar una obra de arte, por ejemplo, requiere un esfuerzo considerable, en el metaverso una obra digital puede ser duplicada en exactitud en segundos. Esto plantea serias preguntas sobre cómo se pueden proteger y hacer cumplir efectivamente los derechos de autor. ¿Cómo se puede rastrear y controlar la distribución de obras protegidas por derechos de autor en un entorno tan expansivo y mutable? Además, el metaverso amplía el alcance de lo que puede considerarse una obra protegida por derechos de autor. Más allá de las obras de arte tradicionales, incluye elementos como avatares personalizados, arquitectura digital e incluso secuencias de código. Esto significa que las leyes de propiedad intelectual deben adaptarse para abarcar una gama más amplia de creaciones digitales, muchas de las cuales desafían las categorías existentes. Finalmente, en el ámbito internacional, la protección de la propiedad intelectual en el metaverso requiere cooperación y armonización entre diferentes jurisdicciones. Los creadores y usuarios del metaverso deben ser conscientes de las diversas leyes de propiedad intelectual que podrían aplicarse a sus actividades, lo que subraya la necesidad de una orientación legal especializada. En Insólito Abogados estamos a la vanguardia de estos desarrollos, ayudando a nuestros clientes a navegar por estos complejos desafíos legales. La idea de poseer bienes raíces en el metaverso puede sonar como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero es una realidad en crecimiento. En el metaverso, los bienes raíces digitales como parcelas de tierra virtual o edificios se compran y venden a menudo utilizando criptomonedas. Esta forma de propiedad virtual abre un nuevo campo en el derecho inmobiliario y plantea interesantes cuestiones legales. En términos de protección de derechos, la propiedad en el metaverso se rige principalmente por términos de servicio y contratos digitales establecidos por las plataformas que alojan estos espacios virtuales. Estos contratos suelen definir cómo se pueden usar y transferir los activos digitales, así como las responsabilidades del propietario y la plataforma. Sin embargo, dada la naturaleza novedosa de estos bienes, las leyes actuales en Ecuador y en muchos otros países aún están evolucionando para abordar adecuadamente estos nuevos tipos de propiedades. Uno de los principales desafíos es cómo se protegen estos derechos en el caso de disputas o infracciones. Por ejemplo, si alguien construye de manera no autorizada en tu parcela virtual o si hay disputas sobre los límites de la propiedad, ¿cómo se resuelve legalmente? Las respuestas a estas preguntas todavía están en desarrollo y podrían implicar una combinación de leyes de propiedad tradicionales, derechos de autor y nuevas regulaciones específicas para el metaverso. Otro aspecto importante es la jurisdicción. Dado que el metaverso trasciende las fronteras físicas, determinar qué leyes y qué jurisdicción aplican en caso de disputas es complejo. Esto se complica aún más por el hecho de que los usuarios y propietarios en el metaverso pueden estar distribuidos en todo el mundo. La necesidad de un marco legal internacional, o al menos de principios comunes, se vuelve cada vez más evidente. En Insólito Abogados estamos explorando activamente estos temas para ofrecer a nuestros clientes orientación y soluciones legales en este nuevo y emocionante ámbito del derecho. La propiedad en el metaverso no solo es una posibilidad, sino una realidad emergente. Y estamos aquí para ayudar a navegar sus complejidades legales.
La resolución de disputas en el metaverso es un terreno en gran medida inexplorado que presenta desafíos únicos para el sistema legal. En este espacio virtual donde las interacciones y transacciones ocurren más allá de las fronteras físicas, los conflictos pueden surgir en diversas formas, desde la violación de derechos de propiedad virtual hasta disputas contractuales. Estos desafíos nos obligan a repensar cómo aplicamos los principios legales tradicionales en un ámbito digital y globalizado. Uno de los principales retos es la jurisdicción. En el mundo físico, la jurisdicción se determina generalmente por la ubicación geográfica de las partes o del incidente. Sin embargo, en el metaverso, donde los usuarios y activos pueden estar dispersos por todo el mundo, determinar qué sistema legal se aplica y cómo se ejecuta un fallo se convierte en una cuestión compleja. Además, las leyes y regulaciones varían significativamente de un país a otro, lo que puede llevar a conflictos de leyes y dificultades en la ejecución de decisiones judiciales. Otro desafío es la naturaleza de las evidencias en el metaverso. En un entorno donde todo es digital y puede ser fácilmente alterado o replicado, establecer la autenticidad y la integridad de las pruebas es crucial. Esto requiere nuevas metodologías y herramientas forenses digitales, así como un entendimiento profundo de la tecnología que sustenta el metaverso. Las pruebas digitales deben manejarse con sumo cuidado para garantizar que sean admitidas y consideradas válidas en un proceso legal. Además, la resolución de disputas en el metaverso puede requerir la adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje digital. Estos métodos pueden ofrecer un enfoque más flexible y adaptado a las necesidades específicas del entorno virtual. Sin embargo, establecer sistemas de arbitraje y mediación efectivos y justos en el metaverso implica desarrollar marcos legales y éticos adecuados que garanticen imparcialidad y el respeto de los derechos de todas las partes. En Insólito Abogados estamos profundamente comprometidos en abordar estos desafíos emergentes. Entendemos que la resolución de disputas en el metaverso no solo requiere un conocimiento legal sólido, sino también una comprensión innovadora y adaptativa de las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad. Nuestro equipo trabaja constantemente para estar al frente de estos avances, proporcionando asesoramiento legal vanguardista a nuestros clientes en el metaverso. En el fascinante y a la vez complejo universo del metaverso, la protección de datos personales se convierte en una cuestión esencial. Los usuarios del metaverso generan una cantidad significativa de datos, desde información de identificación personal hasta detalle de sus interacciones y transacciones virtuales. Es fundamental que los usuarios comprendan cómo se recopilan, usan y protegen sus datos en este entorno digital. Primero, es crucial ser consciente de los términos de privacidad de las plataformas del metaverso. Estos términos definen cómo se manejan los datos personales y a menudo incluyen cláusulas sobre el uso de información para publicidad o análisis. Los usuarios deben leer y entender estos términos antes de comprometer sus datos. En Ecuador y en muchos otros países, las leyes de protección de datos personales, como el GDPR en Europa o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador, proporcionan un marco legal, pero su aplicación en el metaverso puede presentar desafíos únicos debido a la naturaleza transfronteriza y a la fluidez de este espacio digital. Otro aspecto importante es el consentimiento para el uso de datos. En el metaverso, los usuarios deben tener la posibilidad de controlar qué datos comparten y cómo se utilizan. La transparencia en la recopilación y uso de datos es clave para la confianza del usuario. Sin embargo, la implementación efectiva de estas prácticas en un ambiente tan dinámico y diverso como el metaverso es compleja y requiere un enfoque innovador y adaptativo. Además, el riesgo de violaciones de datos en el metaverso es una preocupación seria. Los usuarios deben estar al tanto de las medidas de seguridad que las plataformas utilizan para proteger sus datos. Esto incluye la encriptación de datos, el almacenamiento seguro y la implementación de protocolos robustos en casos de brechas de seguridad.
En Insolium Abogados enfatizamos la importancia de la ciberseguridad y aconsejamos a nuestros clientes sobre las mejores prácticas para salvaguardar su información personal en el metaverso. Finalmente, la responsabilidad de los operadores del metaverso en cuanto a la protección de datos no debe subestimarse. Deben asegurarse de que sus prácticas estén en conformidad con las leyes de protección de datos vigentes y proporcionar a los usuarios herramientas claras y efectivas para gestionar su privacidad. En este nuevo escenario digital, la colaboración entre desarrolladores del metaverso, legisladores y expertos legales es fundamental para crear un entorno seguro y respetuoso con los datos personales de los usuarios. Al explorar las profundidades del metaverso, hemos descubierto que no es solo un espacio de innovación tecnológica y social, sino también un campo fértil para desafíos legales inéditos y emocionantes. En Insolium Abogados nos enorgullecemos de estar a la vanguardia en la comprensión y la navegación de estos nuevos territorios legales. Estamos dedicados a ofrecer asesoría especializada y soluciones jurídicas adaptadas a este dinámico entorno digital. El metaverso, con su constante evolución y expansión, plantea preguntas que desafían los marcos legales existentes, desde la propiedad virtual y los derechos de autor hasta la resolución de disputas y la protección de datos personales. Cada aspecto del metaverso requiere un enfoque legal meticuloso y progresista. En Insolium Abogados combinamos nuestra experiencia en derecho tradicional con un profundo entendimiento de las tecnologías emergentes para brindar a nuestros clientes el asesoramiento más completo y actualizado. Entendemos que para muchos el metaverso puede parecer un concepto lejano o abstracto, pero su impacto en el mundo real es tangible y creciente. Por ello estamos aquí para ayudarte a entender y a navegar por estas cuestiones complejas, ya sea que estés invirtiendo en bienes raíces digitales, creando contenido o en el metaverso o simplemente explorando sus posibilidades. En conclusión, el metaverso es más que un espacio de entretenimiento. Es una frontera legal nueva y emocionante. Y en Insolium Abogados nos comprometemos a mantenernos al día con los últimos desarrollos y a proporcionar a nuestros clientes la orientación legal más avanzada en este campo. Si tienes preguntas, inquietudes o necesitas asesoramiento, no dudes en contactarnos. Tu participación es valiosa para nosotros, así que recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Estamos aquí para acompañarte este emocionante viaje hacia el futuro del derecho digital. Hasta la próxima.